hermanos, a orar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando él está orando? Dice que mientras él oraba, llegó la noche, ¿verdad? Mientras Jesús oraba, llega la noche, hermanos. Sus discípulos están en medio, hermanos, del agua, ya, ¿me entiende? Y están siendo azotados, ¿verdad? Porque era el viento, dice, era fuerte. Mientras, ¿verdad? Pero Jesús estaba acá, hermanos, orando. La noche había llegado. Podemos ver, hermanos, que en parte, ¿verdad? La noche es, ¿verdad? Las tinieblas. Es algo, hermanos, ¿verdad? Que se levanta, ¿verdad? En contra de aquel que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? En este caso era, ¿verdad? Jesús el que estaba orando, ¿verdad? Y la noche había llegado, podemos decir, ¿verdad? Las tinieblas se habían levantado, se habían, ¿verdad? Habían rodeado, estaban azotando aquel lugar, ¿verdad? Porque el enemigo siempre, hermanos, lo que quiere es debilitar al ser humano, aquel hombre que busca, aquella mujer que busca, ¿verdad? A Jesús, que busca la presencia de Dios, aquella persona, hermanos, que se somete en ayuno y oración, aquella persona que está estudiando la Biblia, aquella persona, hermanos, que dice, a pesar de lo que esté pasando, que no tiene trabajo, o tal vez, ¿me entiendes?, sale cansado del trabajo, pero dice, no importa, yo lo que quiero es sentir la presencia del Señor, ¿verdad? Y busca ya, ¿verdad?, su lugar secreto, y se va allá, hermanos, a orar, a él solo, ¿verdad?, a buscar la presencia del Señor. En este caso, ¿verdad?, podemos decir nosotros, pero era Jesús, ¿verdad? Porque él tenía que ir a orar si era el Hijo de Dios. Hermanos, él tenía que, ¿verdad?, someterse, porque acuérdese que él estaba en presencia de hombre. Él se había hecho hombre, ¿verdad? Y tenía que buscar, hermanos, la presencia del Padre. Tenía que venir delante del Padre, hermanos, ¿verdad?, para orar, ¿me entiende? Y ponerse a cuenta para ver qué era, ¿me entiende? Lo que estaba por venir, lo que había que enfrentar, lo que había que hacer. No era que Jesús no lo supiera, pero era, ¿me entiende?, una vida, hermanos. Aquí nos está dando el Señor a nosotros una demostración de la vida que nosotros como cristianos tenemos que vivir. A veces nosotros, hermanos, venimos, ¿verdad? Estamos acá, predicamos la palabra, ¿verdad? Y nos vamos, llegamos a la casa, y ¿qué es lo que hacemos? Nos acostamos a dormir. Jesús no hizo eso. Jesús se fue a orar. Y no oró un poquito tiempo, porque dice que a la tercera vigilia llegó a donde estaban sus discípulos. Mientras sus discípulos estaban siendo, hermanos, perturbados. Estaban siendo azotados allá donde estaban, ¿verdad? Y luego dice que mientras estaban aquellos, imagina, hermanos, que usted esté, ¿verdad?, diciendo, no, pues confiando en Dios, pero, ¿verdad?, venga una cosa, venga la otra, así como le pasó a Job, ¿me entiende? Que no había acabado de hablar uno cuando venía el otro con otra mala noticia. ¿Me entiende? Entonces, que usted esté, ¿me entiende?, pidiéndole a Dios, Señor, mira, yo necesito esto, yo te quiero servir, yo quiero que tú me ayudes, me des la fuerza para poder hacer las cosas, pero, ¿me entiende?, en vez de venir fuerza, viene desánimo. En vez de venir, ¿me entiende?, fortaleza, viene una enfermedad. En vez de venir, ¿me entiende?, una ayuda, viene, ¿me entiende?, una mala noticia. Entonces, ¿me entiende?, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú no hayas para dónde agarrar. Esto es lo que estaban pasando los discípulos en ese momento. Sí, amén. Pero más sin embargo, dice, a la cuarta vigilia él se aparece, ¿me entiende?, caminando sobre las aguas. Aleluya. Viene sobre las aguas y ellos lo ven y dice, un fantasma. Y ¿me entiende?, y gritan, ¿me entiende?, ya como una desesperación. Solo esto lo faltaba. ¿Me entiende? Entonces, cuando él conoce y oye, ¿me entiende?, la desesperación de ellos, les dicen, no teman, hombre, yo soy Jesús, yo estoy aquí para ayudarlo, ¿verdad? Entonces, sabes, hermanos, que por muy fuerte que sea, ¿me entiendes?, el desierto que estás pasando,
que la tempestad que te ha llegado, ¿me entiendes? Llegará el momento, ¿me entiendes? Donde viene la calma, donde viene la ayuda, y esa ayuda, hermanos, se llama Jesús. Él es el único, hermanos, que nos puede dar la fuerza, que nos puede traer, hermanos, esa fortaleza, esa ayuda, ¿me entiendes? Para que nosotros, hermanos, agarremos fuerza y podemos, ¿me entiendes?, seguir adelante en este caminar. ¡Aleluya! Aquellos hombres, hermanos, estaban en medio, dice, de aquel lago. Estaban en una barca. Hermano, ¿se imagina la mente de estos hombres? No, si aquí se nos da vuelta, se nos voltea esta barca, ¿qué será de nosotros? ¿Me entiende? Porque dice que los vientos eran fuertes, y usted sabe que cuando los vientos están para allá y para acá, hermanos, mueven, ¿me entiende?, el agua, y hacen que las olas se levanten. ¿Me entiende? Era una tristeza, me imagino, la que estos hombres estaban pasando, ¿me entiende? Y otra cosa que cuenta la historia, hermanos, que en ese lago se aparecía, dice, un fantasma. Había, ¿me entiende?, una mala noticia, ¿me entiende?, que algo sucedía en ese lago. Entonces, ¿me entiende?, me imagino que estos hombres, cuando ellos vieron caminar a Jesús, lo que a ellos vino, ellos sintieron que era aquel fantasma que se aparecía en ese lago. Entonces, si el miedo, ¿me entiendes?, el temor creció más en ellos. Pero allí es cuando viene, ¿me entiendes?, la palabra. Allí es cuando oyen aquella voz y les dicen, hey, tengan ánimo, no teman, yo soy. ¿Verdad? Entonces allí viene, ¿me entiendes?, ya Pedro fortalecido dice, Señor, pero si tú eres, permite que yo vaya hacia ti. ¿Verdad? Entonces el Señor le dice, pues ven. ¿Verdad? Y Pedro desciende de la barca y camina hacia donde viene el maestro. ¿Me entiendes? Pero ¿qué fue lo que pasó con Pedro aquí? Me imagino que Pedro, ¿me entiendes?, cuando él bajó de la barca, él iba viendo al maestro. Y él comenzó a caminar bien, pero después quitó la mirada del maestro y vio, ¿no?, cómo está esta agua. Esta agua se está moviendo para allá y para acá. O sea, me voy a hundir. Él quitó la mirada del maestro y por eso, hermano, se comenzó a hundir. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que luego él, ¿me entiendes?, cuando él siente que se está hundiendo, le dice, hey, sálvame, maestro. ¿Por qué? Porque me ahogo, o sea, me hundo. ¿Me entiendes? El agua me va a hundir, me voy a ahogar. O sea, reacciona. Entonces ahí el maestro lo toma de su mano y le dice, Pedro, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? Si tan bien que lo ibas haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me entiendes? A veces, hermano, esto es lo que pasa con nosotros. Estamos bien. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que nosotros, hermanos, ¿verdad?, sigamos al frente, caminemos, ¿verdad?, por el camino, dice, sin apartarnos a diestra, a siniestra, sino viendo el blanco que es Cristo Jesús. ¡Aleluya! O sea que si tú, hermano, estás remando, ¿verdad?, en este barco, hermano, tú no tienes que quitar la mirada. ¿Hacia dónde vas? Sí, amén. ¿Cuál es el camino que vas siguiendo? ¿Cuál es el camino por el cual vas caminando? ¿Me entiendes? No importa quién se levante, no importa, ¿me entiendes?, qué tan grandes sean las olas que te rodean, ¿me entiendes? Pero si Dios está contigo, no tenemos por qué temer, porque Él es más grande que cualquier ola, que cualquier cosa, que cualquier, ¿me entiendes?, problema, hermanos, que te venga a tu vida. Sí, amén, aleluya. ¿Me entiendes? Tenemos a Cristo, el Dios Todopoderoso, aquel que dice la palabra que cuando Él fue crucificado, con Él se llevó todas nuestras iniquidades y todas nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Poder en su nombre. Para Él no hay nada imposible. No lo hay. Él es quien calma la tempestad. Así es. Él es quien calma el problema. Él es quien trae la solución, hermano, a cualquier situación adversa que estés pasando. Hasta los vientos le obedecen.
Me imagino, hermano, que estos hombres, ellos que habían caminado con el maestro, Dormido. ellos que habían visto tantas cosas que el maestro hacía. Porque todo, hermanos, todo lo que Jesús hizo era para que ellos aprendieran, para que ellos tuvieran una enseñanza de cómo hacer las cosas. Pero a veces, hermanos, sabemos nosotros, hermanos, a veces la fe a nosotros no nos alcanza. Sí, vengamos. A veces, hermanos, sabemos que a dónde está la solución, pero en el momento de la prueba se nos olvida todo. En el momento, hermanos, de la enfermedad, se nos olvida que hay un Dios todopoderoso, que Él ha prometido estar con nosotros y que Él ha dicho: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Tenemos de último. Pero a veces se nos olvida. ¿Y sabe por qué se nos olvida? Porque somos humanos. Gloria a Dios. La carne, el alma, quiere, anhela las cosas de este mundo. Sí, así es. Pero cuando el espíritu de nosotros, hermanos, no está fortalecido, está débil también. Está débil. Entonces allí es cuando, hermanos, ¿me entienden? Las cosas carnales debilitan. Pueden más que lo espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando ese espíritu que hay en nuestro ser. Sí, amén. Sí, amén. No lo estamos alimentando. Y usted sabe que para alimentar el espíritu que hay en nosotros es la oración, el ayuno Sí, amén. y la Es el palabra. agua. ¿Me entiende? Buscar la Aleluya. presencia de Dios. Alimenta el alma Es la única para que podamos, hermanos, alimentar espiritual. lo espiritual que hay en nosotros. Amén. ¿Me entienden? El pueblo, estos hombres, hermanos, eran expertos. Aquí no estamos hablando de hombres cualquiera, hermanos, que estaban adentro, en medio de ese lago, en esa barca, sino hombres expertos. Esa era la vida de ellos, hermanos, vivir en el agua, porque eran pescadores, dice la palabra. Así es. Eran expertos, hermanos. Eran hombres que sabían nadar, eran hombres que sabían lidiar con en cualquier situación, como estuvieran los tiempos, ¿me entiendes? Pero allí se hallaron en una situación que no hallaban la salida. No hallaban qué hacer. No hallaban para cómo escapar. Allí ellos, ¿me entiendes? Esperaban la muerte. ¿Por qué? Porque dice que era fuerte aquel viento que los azotaba. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros sentimos ya morir, cuando nosotros sentimos que ya se acabó todo, ahí es cuando, ¿me entiendes? Aparece Cristo. Ahí es cuando aparece Jesús. Ahí es cuando aparece el Maestro. Ahí es cuando aparece el Todopoderoso para darnos, hermanos, la fuerza, para sacarlos de esa situación en la cual nos encontramos. Amén. Hay momentos, hermanos, que aquí aquellos que se levantan a orar en las madrugadas, aquellos que están, ¿me entienden?, en oración, en ayuno, estudiando la Biblia, me van a entender, ¿verdad? Que por mucho que tú te sometas, por mucho que tú ores, por mucho que tú leas, hay momentos de desánimo. Hay momentos que vienen que dicen, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? De más busco, peor me sale. Entre más oro, menos respuesta encuentro. Entre más ayuno, más lejos siento la presencia de Dios. Sí, amén. Entre más leo la Biblia, menos respuestas encuentro. Están probando la fe. Es para ver, hermano. Hay una palabra. ¿Me entiendes? Que Dios le dijo a Abraham. Ve, le dijo, y toma a tu único hijo, Isaac,
Dios, aleluya. Y quiero que lo sacrifiques. Yo te diré lo dónde. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Lo iba a hacer? Pues Dios. Otro hubiera sido Abraham, se hubiera puesto a cuestionar a Dios. A llorar. Porque Dios ya le había dado las promesas a Abraham y le había dicho, por medio de Isaac serás bendecido. O sea, por medio de Isaac te daré una gran descendencia. Naciones, reyes saldrán de él. Y hasta ese momento, hermanos, Isaac estaba, ¿me entiende? Era un muchacho. Todavía no tenía hijos. Y que Dios le estuviera diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo. Ve y sacrifícalo. El sacrificar, hermanos, era que, ¿me entiendes? Lo llevara en un lugar, ¿verdad? Hiciera un altar, pusiera leña allí, ¿me entiendes? Y luego pusiera a Isaac allí y le quitara la vida. En un sacrificio a Dios. Pero cuando ¿qué dijo él? ¿Verdad? Él obedeció a Dios. Él dice que tomó a Isaac, tomó la leña, tomó el fuego y unos criados con él y se fueron. Ya cuando él pudo ver, el lugar que Dios le había mostrado, le dijo a sus siervos que lo esperaran allí. Yo y el muchacho iremos, le dijo, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el muchacho va, lleva la leña, le dice, papá, o sea, padre, ¿qué está pasando aquí? Aquí está el fuego, está la leña, está todo, pero el cordero, ¿dónde está? Tremendo. Y entonces le dice, ¿qué le dice a Abraham? Dios proveerá. Abraham iba convencido que Dios iba a cumplir la promesa que le había dado. Sí. ¿Me entiende? Va allá, hermanos. Él toma, ¿me entiende? Acomoda todo, hermanos. Y toma a Isaac y lo pone sobre de aquella leña. Y cuando agarra, ¿me entiende? El cuchillo para quitarle la vida a Isaac. Dios le habla por medio de un ángel y le dice, hey, ya Dios sabe, ¿verdad? Conoce tu fe, Le ha creído. conoce lo que tú estás Amén. haciendo, no le hagas daño al muchacho. Hermano, De la nada, a Dios lo que hay que hacer es obedecerle creerle. y creerle, hermanos. Bendito sea ¿Verdad? Dios. Porque cuando Dios hermanos, está en la obra, cuando Él está, hermanos, en la situación, Él va a resolver todas las cosas. No necesitas a veces, hermanos, ¿verdad? Llegar al extremo, pero sí confiar en Dios y hacer lo que Él te pida. Obediente pide. Obedecer a Dios. Sí, amén. Que ser obediente. Y luego dice la palabra que cuando él oyó la voz que le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, dice que Abraham volteó la mirada y vio un cordero que estaba ahí. Atrapado, ahí estaba. La palabra lo describe que estaba, dice, enredado en unas ramas, en un monte. Ser el sacrificio. Pero hablan y dicen que en lo que es en los escritos que hay, ¿me entiendes? Hebreos o no me acuerdo cuáles, hermano, que dicen que el cordero apareció de la nada y que ese cordero representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué era lo que estaba aquí? Dios conocía el corazón y la mente de Abraham. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo Dios aquí?
mostrando lo que Dios iba a hacer, hermanos, por medio de su hijo. Abraham, ¿me entiendes? Solo tenía un hijo reconocido, que era el hijo de la promesa, ¿verdad? Que era Isaac. Aunque sabemos que él tenía más hijos, pero era el hijo, ¿verdad? Que Dios le había prometido. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que allí era su único hijo. La voz le dice, tu único hijo, Isaac. Entonces, perdón. Él viene, hermanos, él está a punto de quitarle la vida. Es un mensaje, hermanos, que nos está dando, ¿verdad? Que así va a ser nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El día que Él, ¿verdad? Diera a su único hijo, su unigénito, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que Él viniera, hermanos, a dar su vida, a ofrendar su vida por la humanidad. ¿Verdad? Y esto sabemos, hermanos, que cuando nosotros conocemos esto, hermanos, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, sabemos que la mirada y la fe tienen que estar puesta en Dios. Amén. Tiene que estar puesta en Dios. ¿Por qué traigo esto, hermano? Sé que estoy hablando de lo que, ¿verdad? Como que lo que estaban pasando estas personas. Pero es algo, hermano, que los ayuda, ¿me entiende? A que entendamos cómo la fe del ser humano puede crecer. Cómo puede crecer, ¿verdad? Y cuando tú tienes fe en Dios, tú vas a hacer todo lo que Dios te pide. Amén. ¿Verdad? No lo vamos a hacer a medias, sino que si Dios te dice, ¿sabes qué? Ve a hacer tal cosa, ¿me entiendes? Tú la vas a hacer como Dios te manda que la vayas a hacer. Amén. Porque ese es el propósito de Dios, que nosotros, hermanos, lo obedezcamos a Él. Estos hombres, ¿verdad? Estaban en esa situación, pero luego llega Él y le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Sabemos, hermanos, que nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, si Dios está con nosotros, no tenemos por qué temer a nada. Ni así se levanta Satanás con todas sus legiones, ¿me entiendes? No tenemos por qué tener miedo. Pero es que el problema es que nosotros, hermanos, nuestra fe no es lo suficiente, ¿verdad? Grande para creer en Dios, que Dios va a resolver todos nuestros problemas. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el 29, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres, oiga, todavía él estaba dudando. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Gloria a Dios. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿No en angustia? Sí. O sea que nosotros, hermanos, sabemos que tenemos un Salvador, y este Salvador, ¿verdad?, nos puede salvar en cualquier situación, hermano. Ya Él ya hizo una parte, que es salvar, ¿me entiendes?, nuestra alma. Nuestra alma, ya Él ya la rescató de ese camino donde estábamos, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad?, estar, ¿verdad?, seguros que si hacemos, ¿me entiendes?, las cosas bien delante de Dios, hermanos, alcanzaremos, ¿verdad?, la vida eterna. Porque esto es un camino, hermanos, que si tú haces, ¿verdad?, la voluntad de Dios, está yendo, ¿me entiendes? Está yendo hacia consolidar, ¿me entiendes?, esa vida eterna que Dios nos quiere dar. Sí, pero esto, hermanos, se comienza viviendo, hermanos, en rectitud delante de Dios, viviendo en santidad delante de Dios. Aleluya. Esta es la forma, hermanos, ¿verdad? Entonces, no es, ¿me entiendes?, que sea nuestra forma, sino a la forma de Dios. Amén. Gloria a Dios. 30. Dice el 31. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron
en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces creyeron. O sea, hermano, ese es el problema. Aquí estamos viendo un gran problema. Que nosotros sabemos, hermanos, que Dios es el Todopoderoso y que Cristo es nuestro Salvador, que Él es el único. La palabra dice que un solo mediador tenemos entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. O sea, no hay otro. ¡Aleluya! ¡No hay otro! Pero el problema es que no estamos entendiendo el mensaje, no estamos entendiendo cuál es el rol que Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo hace en medio o en la vida del ser humano.